Bueno, Sí, estamos, vale. lo voy a decir así Sí. primero, así. Hola, 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 hola. Estamos en Método Móvil y estamos conversando con Carmen Cabrerizo, bueno, entre otras muchas cosas, una de las grandes arquitectas expertas en la arquitectura vernácula de la Serranía de Cuenca. Lo primero, ¿en qué se diferencia o cuáles son las características principales de la arquitectura tradicional de la Sierra de Cuenca? Esas cosas que, digamos, tienes que saber para poder estar aquí. O sea, sobre todo, empecé admirando el uso de la madera. La madera en Cuenca ha sido el principio y la trayectoria de toda la historia. O sea, hay madera de Cuenca en edificios tan importantes como el... Sí, sí. Vea, Como... llamar a Miki. A Miki. Sí, 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 perdona. Es que no quiero me que, sale, es no que me quiero que sale. te El escuchen. Escorial. El Escorial. El Escorial. Pero también empecé a ver esos usos modestos de la madera para cualquier cosa, esas formas de cerrojos, de canalones y bajantes de madera, esa combinación con el hierro forjado más sencillo, que a veces era solamente un tubo de hierro colado, ¿no? Y con unas pequeñas formas. Entonces, pues, gracias a grandes amigos geógrafos, conseguí recorrer gran parte de Cuenca y ya empezar a trabajar. O sea, no sé cómo, pues me empezaron a encargar cosas. Y una de las cosas fundamentales fue hacer el plan de delimitación urbana del pueblo de Valdemeca, encargado por la Consejería de Obras Públicas. Y entonces, pues lo que sí que inicié fue un estudio de todas las cosas que veía. Yo iba con el coche, paraba, veía una cosa que me interesaba, fotografiaba para luego poderla dibujar. La medía para además hacer la escala, por supuesto, y pues fue gestándose el plan de Valdemeca, que yo lo hice como si fuera un plan para una ciudad importante, claro. Pero, Con un catálogo exhaustivo de todas las cosas interesantes que tenía ese pueblo. ¿cuáles son aquellas características más importantes que tiene la arquitectura? Pues la ¿Cómo adaptación, sí, construyen aquí? pues con lo que tienen a mano. La piedra, la piedra, la madera sobre todo, y los morteros tradicionales y las tejas viejas que se hacían en casi todos los pueblos. Había tejares, ¿no? Aquí hay Y una caleras. tejera vieja por aquí. Claro, claro, entonces era eso, con esos morteros que hacían, que transpiran, que crean microclimas dentro de las casas y con muy pocos medios, a veces en unas aberturas muy pequeñas, porque claro, la carpintería costaba bastante más. También había, claro, carpinteros muy expertos. Y, Entonces, pues fui fotografiando todos los detalles arquitectónicos, midiéndolos, dibujándolos a mano, ¿sabes? Ayudándome un poco de la fotografía, pero a veces ni siquiera tenía fotografías, hacía un dibujo y luego lo intentaba reproducir. y la arquitectura pastoril tiene alguna característica particular en esta zona? Pues yo... La arquitectura propia sí, para los pastores, para los pastores. Yo aquí no la vi porque en Valdemeca, o sea, aquí no. Sí que he conocido las majadas y yo me paraba en la carretera a ver los apriscos de las... Pero aquí me chocaron los pajares que estaban en la ladera de Valdemeca, que era el río, ¿no? Entonces, pero no he visto arquitectura pastoril así con... la he visto en Motilla, en los bombos de toda la zona de La Mancha y las pinas de Motilla, ¿no? Pero no se aprecia, yo creo que no se aprecia mucho. Claro, porque normalmente Claro. tienen un trabajo como muy tosco, muy... Claro, claro. Entonces, pero claro, es muy importante porque aquí, o sea, de aquí de esta zona iban los... ¿dónde iban? Ay, no me sale. Hasta Aviso del Marqués, Sí, bajaban al reino... Sí, o sea, se trasladaron las ovejas y no he visto mucho, porque yo creo que se ha perdido. Pero es muy interesante para seguir manteniendo una ganadería extensiva y Pues más claro, ecológica, aquí ¿no? la mayoría de los pueblos, Claro. la mayoría de los pueblos estaban adaptados a la ganadería ovina.
Sí, porque era su sí, principal sí. fuente Sí, de... sí, ¿no? sí, 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 Entonces sí, eso sí. al final se refleja en la forma de los pueblos, en las casas... Claro. Que sí, lo que pasa es que quedan pocos, porque se cogían de los pajares, se cogían las tejas y se cogían las de los pajares o de las tinás, o se cogían para construir o reparar las casas, Pero ¿sabes? es que ahora Y tiene un valor entonces, claro, incalculable, ¿no? Ese sí, tipo de sí, sí, materiales. sí. Porque además muchas de las edificaciones tradicionales, casas de forestales, otras casas, se han perdido precisamente por el expoliador que iba y quitaba la Sí, teja, la sí, reja, sí, sí, exactamente. y al final el expoliador ha hecho que se... Lo que pasa es que es muy curioso, las casas de forestales que, por ejemplo, en Soria, de donde yo viví de pequeña, ¿no? Eran ya hechas por una arquitectura un poco, digamos, franquista, con unas Sí, piedras llagueadas sí. y unas formas cuadrangulares, ya tenían otra, Sí, sí. no eran tan del pueblo, no Sí, eran sí, del pueblo, ¿sabes? claro. Por lo menos en la zona de Soria, ¿eh? ¿Puedes contarnos un Sí. poco, hablarnos un poco de la casa de Don Casildo, donde has estado dando conferencia hace un rato? Sí, pero ¿Sabes algo? sí. ¿Tienes algún...? Pues la ¿Qué te verdad es sugiere que, o qué bueno, que información tienes? no tengo, o sea, la verdad es que tengo que reconocer que de Tragacete he pasado ¿Pero siempre un esa poco por casa es una alto. arquitectura muy Sí, popular de la zona o es una reconstrucción esa casa con patio? es que no te puedo decir porque no la he estudiado, entonces, ¿Pero conoces algún perdóname, ejemplo parecido en parecida. Valdemeca o en la sierra? No, en la sierra no, por lo menos yo no he Es que a mí me visto parece como muy construcciones, particular, ¿no? como esas construcciones tan de, no sé cómo decir, de indianos, de gente que viene de fuera y luego hace una... Pero bueno, son igualmente Claro. dignas que la arquitectura tradicional. O sea que... Y si están en un pueblo, merecen ser respetadas Vale, es que me acabas de dar una pista, reconstruidas. no sabes, pero me has dado la pista que Sí, me faltaba. sí. O sea que a ti te sugiere arquitectura de indiano. Pues Te sugiere. sí, lo del patio y esas cosas aquí eran corrales. Son corrales y ya no tienen esa situación de patio, De ¿sabes? mundo cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero vamos, para mí son igualmente Ya, pero es que es curioso, interesantes. porque no conocía la existencia de indianos en la sierra. No lo sé, ¿eh? No te Que lo me estoy lo acabo. preguntando, ¿eh? ¿Eh? Hombre, sí No, que no, no, conozco no, en que Cuenca, en sí. muchos pueblos de la sierra sí que existen indianos, pero no conocía que en la Sierra Alta de Cuenca tuviéramos ese tipo de... No lo sé. No lo sé Pero te porque sugiere. Tragacete lo he venido poco, y sin embargo, aquí el dueño de lo que ahora es el Colegio de Arquitectos, que fue mi casa, aquí firmamos la escritura de, Sí. sí, de compra. Un señor de Tragacete. ¿Y qué tipo Sí. de... Eso sí que lo tienes estudiado. El tipo de la arquitectura tradicional, ¿cuáles serían esos elementos arquitectónicos que tú caracterizarías más? Bueno, O que dirías, oye, mira, sí, este tipo de sí, elementos arquitectónicos a lo mejor habría que conservarlos o habría que darles un valor extra. sí, pues no sé, la inclinación de los tejados, esos tejados con esos faldones, no demasiada pendiente supongo que para que la nieve, porque no tenían sistemas de sujetar la nieve, no cayera tan rápidamente. Esos faldones enormes que daban unos graneros y unos atrojes y o sea, unos sitios para guardar las comidas y colgar los chorizos y todas esas cosas enormes. Eso me parece interesantísimo, esos grandes faldones de esa arquitectura tradicional, que en las casas más señoriales pues los tenían también, pero claro, debajo ya tenían habitaciones mucho más construidas y habitables, ¿no? Entonces es esas formas, esos faldones y esa teja vieja y esas fábricas de piedra me parece importantísimo. Y ahora mismo, si nos recomendases un sitio de la sierra donde pudiéramos ver más arquitectura vernácula, arquitectura tradicional, ¿dónde iríamos? Miamur, Valdemeca... Es que hay muchísimos pueblos, porque claro, pues hemos pasado por Huélamo, que me parece un pueblo precioso, y yo conozco, claro, Valdemeca. O sea, no es que tuviera mucha arquitectura, pero como la estudié tanto, parece que había mucho, ¿no? Y por aquí, por Tragacete, pasa un poco demasiado deprisa. Pero veamos, Sí, me ha parecido que tiene mucha sí. arquitectura popular. En todos los pueblos hay muchísimo. ¿Existe algún trabajo bibliográfico sobre este tema? De Cuenca no, o sea, por ejemplo, por lo que sea, hay arquitectos que han hecho estudios de la arquitectura negra de Guadalajara, de la arquitectura tradicional de Castilla-La Mancha, pero muy poco de Cuenca. No, yo creo que no hay, porque yo no los Pues debería tengo. ser el momento, ¿no? de
claro. de dar valor Sí, a ese tipo de sí, sí. arquitectura, ¿no? Y yo lo que he hablado con alguien esta mañana es que en Castilla-La Mancha la Escuela de Arquitectura está tomando unos derroteros fuera de los currículos se llama, porque no tenemos de escuelas de arquitectura, y sería un buen momento para empezar a estudiar estas cosas, pero mucho más a fondo, porque yo lo que conozco, ellos sí que están interviniendo sí. en los pueblos de alrededor de Toledo, Sí. claro, Cuenca les pilla, es un pero problema. bueno, pero oye, que ahora hay una profesora de Cuenca. Sí, que, sí. Carmen. Sí, Carmen Mota, y luego también Sí, conozco uno aquí que también ha publicado cosas de arquitectura tradicional, que está en Aparejadores, que yo creo que seguirá. No sé si en dibujo o en algo así, o sea, ahora no me sale el nombre, lo siento mucho. Es que es un camino que muy también importante él ha publicado cosas, pero de otros sitios, ¿sabes? O sea, me suena algo de Ciudad Real o de Albacete, este hombre, sí. Sí, es que por ejemplo, solamente la revalorización del bombo tomillosero ha dado un valor a toda la cultura tradicional del Tomelloso. Yo creo que es el momento también de revalorizar a través de la arquitectura la serranía de Cuenca, ¿no? Entonces esto está muy abandonado, y yo pensé cuando yo hice esto que me iban a copiar todo el mundo, pero no me copió nadie, qué pena. Nadie. O sea, que no siguieron por ese camino. Ya se ha perdido, ¿eh? Sí, o sea, ha sido tremendo, porque yo luego quedé de asesora del Ayuntamiento de Valdemeca y informaba los proyectos, una temporadita que estuve contratada, y se me caían las lágrimas cuando veía que me presentaban un proyecto y que era horrible, y que habían derribado una casa que estaba catalogada. Porque si es malo no tener dinero, no te creas que es menos malo tener dinero y no tener cultura. Sí, y una oposición entre otros arquitectos que trabajaban allí y los albañiles muy fuerte. Pero bueno, yo estoy muy contenta, y estoy muy contenta de que este trabajo inspire a alguien, y yo os invito a las asociaciones ya que os pongáis en contacto con la universidad, que a lo mejor, aunque sea una cosa, iniciarlo, les pilla lejos, y Toledo tiene mucho, pero es que la Sierra de Cuenca es muy interesante, o sea, bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por el ratito. Siempre es un gusto hablar contigo. Ay, Dios mío. Siempre es fantástico. Pues nada, un abrazo. Muchas gracias a vosotros por llamarme, y por querer hablar conmigo. Claro que sí. Porque, bueno, pues está dando sentido a mi vida, que a veces cuando terminas y te jubilas porque ya en la consejería no puedes hacer nada, ¿no? Y ya no puedes volver a dar presión, porque ya todas las tecnologías me superan, ¿no? Pues ha sido como un renacer, de verdad. Esto, si no lo quiero, no lo pongas, lo cuento porque es que me sale del corazón, ha sido como un renacer. Qué generosa. Pues muchas gracias, porque además hemos coincidido muchísimas veces. Muchas gracias. Sí, gracias.